Bueno, hoy vamos a hacer, para que tengáis un poco en cuenta, qué es una guía de estilo, ¿vale? Es importante entender que en el ciclo de APIOps una de las cosas más importantes, ¿vale? Es la validación de la definición, ¿vale? Y la validación de la definición se definen o se valida en dos aspectos, ¿vale? Lo que se llama un linter, ¿vale? Y una guía de estilos. Los linter, como dijéramos, nos permiten a nosotros eh, nos permiten validar, usamos lo que es el propio OpenAPI, ¿vale? Y las guías de estilos nos permite, dentro de una corporación, pues el equipo de gobierno, pues definir una serie de errorcillos, como dijéramos, o de buenas prácticas que debería de cumplir en la mayor parte de esas empresas, ¿vale? Es un poco lo que se suele trabajar en ambos sentidos. Vamos a ir, normalmente se utilizan dos formatos, ¿vale? O sea, vamos a verlo con API Quality y luego veremos un ejemplillo. A ver, un segundillo. ¿De qué cosas? Vale, el otro día estuvimos ya viendo que era una guía de estilos, pero hoy vamos a aprender a configurarla, ¿vale? No estoy compartiendo, yo creo. Me voy a ir por aquí. No, no. A ver si soy capaz de ver la parte del chat aquí. Un segundito. Vale. ¿Alguno de vosotros ha trabajado con guía de estilos? No, nunca. Vale, aquí lo que os comentaba, ¿vale? Hay que, primero, o sea, normalmente, ¿vale? Es como una definición, ¿vale? O es una decisión entre nosotros, diríamos, y el equipo de gobierno, ¿vale? O sea, en la parte de APIOps normalmente no decidimos, ¿no?, qué tecnología vamos a utilizar, ¿vale? Aunque podría ocurrir, pero sí que es verdad que somos los que nos va a tocar implantarla, ¿vale? Yo no soy capaz, no sé si vosotros, pero yo no soy capaz de darle a compartir, porque he perdido, a ver, bueno, no sé si seré capaz ahora. ¿Veis mi pantalla? Sí, ahora sí, Marco. Vale, Ahora sí. vale. Entonces, importante, lo primero, selección de la tecnología. Como ya vimos en el ciclo APIOps, tiene una serie de pasos, ¿vale? Y hoy vamos a empezar por el primero. Es decir, nosotros al final tenemos un OpenAPI, que es lo que estáis viendo, lo que os voy a compartir en el VS Code, ¿vale? Normalmente tenemos un OpenAPI, ni más ni menos, ¿vale? Y entonces lo que queremos es validar este OpenAPI, ¿vale? Normalmente existen dos tipos de variaciones, ¿vale? Una cosa se llama más linter, ¿vale? Que es, oye, pues si está bien descrito, no está descrito, si han puesto alguna operación, ¿vale? Y la otra parte, como decías, es una guía de estilos corporativa que va más allá de lo que es el formato, si se llaman o no se llaman, sino realmente, ¿vale? La tecnología que se utiliza en este sentido, hay dos tecnologías. Uno que es Sonar, ¿vale? Que entiendo que en alguno de vuestros empresas lo podéis estar utilizando, ¿vale? Dentro de Sonar, si quisiéramos instalar un plugin, ¿vale? Son estos dos plugins los que yo utilizaría, ¿vale? Que son los más conocidos y utilizados, ¿vale? Para la autovalidación de reglas. Sonar Core, este y este, ¿vale? El primero, evidentemente, es el motor o el plugin de validación, ¿vale? Y el segundo es el de reglas, ¿vale? Vale, aquí nos explica, ¿vale? Si cómo estará el plugin. O no deja de ser más que un plugin, definimos la parte de properties y en ese sentido, pues dentro de los proyectos, en la parte de properties, tendríamos que poner el tipo o lenguaje con API, ¿vale? Una vez que tenemos definido esto, pues según las reglas que estén definidas, ¿vale? Pues se activarán o desactivarán, ¿vale? Importante en ese sentido, ¿vale? Que es el primero que podríamos utilizar
para validar, ¿vale? Si la variación es centralizada, se suele utilizar Sonar. Si la variación es local, se suele utilizar Spectral, ¿vale? No sé si habéis utilizado Spectral alguna vez, ¿vale? Spectral es un validador de reglas que creó Stoplight, que es bastante conocido, ¿vale? Y que te permite hacer variaciones rápidas, ¿vale? Evidentemente, esto viene muy bien porque, yo sé, ahora lo veremos, pero VS Code y, y bueno, muchísimo de los sistemas de definición nos permiten introducir esas reglas, pero es verdad que si metemos un fichero Spectral en cada uno de los repositorios, pues realmente nos obligará a tener un mantenimiento de esas reglas, ¿vale? Y no tenemos una centralización que se llama de reglas, ¿vale? Si nos venimos a la parte de API Quality, que lo veíamos el otro día, ¿vale? Las guías de estilos por el momento solamente están soportando la parte de Sonar, ¿vale? Estos estilos que ahora vamos a ver un poco sobre qué tipo de variaciones se suelen hacer, ¿vale? Que veis aquí es lo mismo que si yo me fuera al Sonar de turno, ¿vale? Y en el sonar de turno, pues activase o desactivase las reglas dentro del profile, ¿vale? Lo único que hace para nosotros API Quality es que no tengamos que hacerlo en modo código, sino que él se encarga de hacerlo visualmente por nosotros, ¿vale? Dentro de este tipo de reglas, ¿vale? Para nosotros, normalmente, el equipo API Ops suele ser bastante transparente, pero siempre hay dos tipos de reglas, ¿vale? Unos tipos que se denominan de seguridad, ¿vale? Es decir, aquellas análisis de OpenAPI que van a o pueden producir problemas de seguridad, como puede ser, yo sé, que los identificadores sean numéricos, que no estén los esquemas de entrada y salida definidos, que los enteros no tengan máximos y mínimos, que los strings no tengan máximos y mínimos, que no está definido un esquema de seguridad para el OpenAPI. Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Se denominan vulnerabilidad de seguridad, ¿vale? Si lo vieses aquí, ¿vale? Nosotros lo tenemos como vulnerabilidad de seguridad, ¿vale? Y puedes filtrar y ver cuáles serían las vulnerabilidades, ¿vale? Y luego están lo que se suele llamar reglas de definición, ¿vale? Las reglas de definición, ¿vale? Simplemente son más cosas como corporativas. Por ejemplo, que no permitimos más que HTTPS, número de niveles. Ahora vamos a hacer un poco de repaso de las principales reglas. Número de niveles, todo ese tipo de cosas son las cosas que normalmente se validan dentro de una API, ¿vale? Y por lo tanto, ese tipo de cosas no la dan, ¿vale? ¿Qué suele ocurrir aquí? Pues uno, o el equipo de gobierno configura estas reglas, ¿vale? Que es lo más habitual, porque hay cosas que no se pueden, o sea, que nosotros como API Ops no podríamos elegir. Entendemos, por ejemplo, que la parte del protocolo HTTP sea obligatorio, no lo puedo entender, que solamente se puedan utilizar application media, pues podríamos hacerlo, pero nosotros, por ejemplo, el tipo o el URL naming convention, es decir, la convención del nombre de la URL o los tipos de media o si es obligatorio o no la respuesta por defecto, todo ese tipo de cosas, una PIOPS en general no lo suele utilizar, ¿vale? Como veis, vamos, hay dos tipos de reglas, también es interesante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Una reglas que es, yo que sé, por ejemplo, que sea camel case, el nombrado de esta parte, la parte de nivel, y luego ahora se están haciendo muchas reglas de cómo se define el OpenAPI, esto también lo veréis. Es decir, que en vez de en el OpenAPI, ¿vale? Tú puedes llegar y meter aquí todo el dato del parámetro o puedes hacer un href a un componente, por ejemplo, aquí abajo, ¿vale? Pues como buena práctica de definición, ya se están haciendo no solamente, yo qué sé si es pues eso, camel case, snake case, si tener determinadas operaciones, que es lo que vamos a ver ahora, etcétera, sino que a su vez, ¿vale? Nos va a permitir lo que os decía, o incluso validar si se está definiendo o de forma correcta el OpenAPI y que se está definiendo sobre todo por componentes, que es lo que ahora las guías de estilos y algunas prácticas de definición de APIs están pidiendo, ¿vale? Eso al final es porque o el gobierno suele intentar hacer lo que se llama un modelado de componentes, ¿vale? Voy a repasar así las más rápidas o las reglas más esta para que tengáis en cuenta, ¿vale? Nivel máximo de recursos, lo que decía que era bastante importante, ¿vale? Eh, bueno, la parte de las URLs, ¿vale? Si hay una parte más estática,
cuántos niveles puede haber, o incluso por barra mi y todo este tipo de cosas. Los parámetros especiales, que normalmente suelen ser parámetros que en algunas ocasiones, ¿vale? O te los obligan, por ejemplo, que en todos los get tengas init, limit, total, select, exclude, span y order, ¿vale? Esto que veis aquí, pues suele ser reglas que también se metan, ¿vale? Como estáis viendo en esa parte, que todos los get tengan order by, pues son también una de las cosas es hacer un start un límite, dependiendo de cómo tengan la parte. El dólar total también en los get, ¿vale? Por ejemplo, en los post, que cuando creas un post te devuelve un 201, ¿vale? Pues aquí tienes que definir una cabecera dentro del 201 cuando es un post que me tendría que devolver esa parte para que tengáis un poco en cuenta. Eh, bueno, de hecho es un parámetro, bueno, parámetros de filtrados, aquí es si quisiéramos, ¿vale? Normalmente toda regla, esto es importante, tiene en la regla y tiene algunos, como dijéramos, algunos parámetros, ¿vale? En este caso, ¿vale? Este es el dollar filter, que es un parámetro especial que muchas veces se utilizan en algunos sitios para hacer queries complejas, ¿vale? Y lo que te está diciendo es que por obligación tienen que definir esa parte, por ejemplo. La parte de la respuesta, ¿vale? Esto es importante, es decir, normalmente en definición la gente tiene que devolver un formato de respuesta, es decir, no puede devolver ¿sabes? Cada, cada uno por su cuenta, sino que normalmente... Esto lo puedo mirar ahora. Si tienes un endpoint, por ejemplo, de estado, ¿vale? Si tienes que definir ejemplos, ¿vale? Por cada respuesta, por cada petición, cuerpo de entrada, por cada parámetro, ¿vale? Esas son las reglas que también hay. Se suele validar que no haya parámetros ambiguos, ¿vale? Esto es normalmente, pues, se suele prohibir que no pongas un barra ítems o todo este tipo de cosas. Igual que hay un estándar response, pues hay un estándar de paginación, ¿vale? En este sentido, son los esquemas de paginación, ¿vale? De seguridad se suele definir que vayan, bueno, en OpenAPI siempre haya un mecanismo de autorización y que no haya mecanismo de sesión, ¿vale? Entonces, es otra de las reglas que no debería ser. Lo que os decía que los streams pues tengan que tener por lo menos máximos y mínimos, todo ese tipo de cosas. Y luego pues puedes crear un estándar de create response, ¿vale? Que es la respuesta de cuando creas un recurso, ¿vale? De hecho, normalmente cuando tú creas aparte también lo sueles validar, ¿vale? Eh, eh, por ejemplo, que los 204 no tengan contenidos, que el host tenga como dijéramos, un reges, es decir, que tu host siempre sean de tu estilo y no, ¿sabes? Y no te pongan cualquier tipo de host dentro de la definición. Bueno, los códigos de error por defecto que de devolver un post, esto es interesantísimo. Un put o un patch, un delete, ¿vale? O bueno, lo que hemos dicho en la convención. Esto es lo que os decía, de que los identificadores no sean nunca numéricos y por lo tanto no nos puedan atacar en ese sentido. Por ahora en numéricos, pero bueno, también hay mucha gente que incluso le pone patterns, es decir, que no solamente no puede ser numérico, sino que yo sé, que por ejemplo no podría ser matrículas o le obliga siempre a que este ID sea UID, ¿vale? Que todas las peticiones, por ejemplo, pueda tener un rate limiting, que esto es interesante, siempre que tienes un API manager, la gente no lo define, pero siempre tiene este tipo de respuestas, como el 429. Eh, bueno, todas las verbos de seguridad, eso ya lo hemos estado viendo. A ver, que cuando sea un password que ponga el formato del password, cosas que no quieres que aparezcan en las queries, ¿vale? Un forbidden, obligar a que siempre tenga versión, descripción y summary todos los conceptos, los href que os he dicho de obligar a que todo esté por componentes y no describan dentro de esa parte. Máximo y mínimo de las partes que vas a querer, ¿vale? De la URL. A ver, cosas así más o menos, ¿vale? Sí, bueno, validación de la licencia o de los datos de contacto o tener cuidado, ¿no? Con la validación del esquema, ¿vale? Si os dais cuenta, ¿vale? O sea, al final son, normalmente son muchas reglas, ¿eh? Son
entre 50 y 100 reglas, ¿vale? Que al final lo que va a definir, pues que si tu API está bien definida o no va a estar bien definida, ¿vale? Para nosotros lo veíamos el otro día, al final no deja de ser una instalación ya sea de un plugin de Sonar, que sería en este caso, por ejemplo, la activación de las reglas no lo tendría que pasar nuestros API Evangelions, ¿vale? Y si utilizamos API Quality, pues nada, es mucho más fácil porque toda la configuración de la guía de estilo se hace en formato visual y él se encarga ya de conectarse, ¿vale? API Quality tiene dos cosas, puede conectarse o a tu sonar, es decir, o puede utilizar el sonar de API Quality, ¿vale? Si además tenemos un sonar, pues podríamos configurar nuestro propio sonar y por lo tanto, no sé, aquí es... A ver si no adivino que muchas veces me equivoco. Eh, a ver dónde es. Tú puedes definir y conectarte a tu propio sonar. Y eso a nosotros nos permitiría que realmente no tuviéramos que conectar, como dijéramos, con un sonar de terceros. ¿Vale? Luego miro a ver dónde es, porque sé que hay un sitio donde te puedes conectar. Sí, era ¿Vale? en la anterior que has mostrado, lo único que tienes que hacer el paso previo que es GitLab. A ver, o sea, primero te voy a seleccionar aquí y luego ya me dice. En otra, donde te habían metido en environments, creo. Sí, no, pero aquí No, no sé, ha habido una pantalla que ponía paso 2 son archivos, pero no sé cuál es ahora mismo. sí, siempre me suelo. Este no. Debería estar en accounts, porque repositorios no debería ser. Repositorios con quien nos conectamos. Y developer portal no. Bueno, luego lo miro y ya está. Simplemente que sepáis que lo podéis. Repositories era, creo que O sea, tú puedes conectar esto ahí, o a tu propio, sí, o el a tu. paso 2 Eso es. Vale. Vale, aquí podéis elegir, ¿vale? Esto es, yo puedo elegir mi GitLab y luego aquí en paso 2 puedo elegir mi Sonar, ¿vale? Esto es lo que me permitiría es que todo el perfilado, en vez de hacerse en el sonar del SAS, se haría dentro de mi propio sonar, por lo tanto, sería mucho más fácil, o bueno, si lo tenemos corporativo, ¿vale? Eso es interesante a la hora de la parte de guía de estilos, ¿vale? Lo que os decía antes, claro, al final, ¿vale? Lo que hay dos partes, un linter, ¿vale? O sea, normalmente, y una guía de estilos, ¿vale? Los linter, bueno, algunas veces se unen, a veces no, ¿vale? Podemos utilizar Redocli, ¿vale? Linter, que es uno de los más conocidos, ¿vale? Para que no lo conozcáis, Redocli, ¿vale? De los más potentes y además toda la parte de documentación en general se hace. De hecho, en API Quality, esta documentación, esta documentación que veis aquí, ¿vale? Que es un tipo de documentación que es de CLI, se genera también con este CLI, ¿vale? Es uno de los más conocidos en ese sentido. Entonces, igual, o sea, un step de los que se suele utilizar, pues es la variación del linter, ¿vale? Que en este sentido hay un rule set por defecto, que es el que se suele utilizar, pero que podríamos utilizar algo más que no fuera el rule set por defecto, ¿vale? Si veis aquí, ¿vale? Podemos ver los errores que me ha generado, ¿vale? Pues bueno, cada operación debería tener security, que esto también nos lo está diciendo la guía de estilos. Y luego es verdad que él mismo también tiene su parte. Dice, One, pues yo sé, no has definido bien el ejemplo. Con este, lo guay que suele tener esto es que suele machear muy bien, ¿vale? Que los ejemplos sean del mismo tipo que el esquema de ejemplo, ¿vale? Que son muchas veces no lo validan bien toda la parte de guía de estilos, ¿vale? O sea, el espectro y todo esto, y él, como el Inter, te lo hace bastante bien. Entonces, posiblemente es que el esquema data y el ejemplo, pues no tenga nada que ver, pues él te lo va a decir, ¿vale? Eso es súper interesante, ¿vale? Si fuéramos a VS Code, ¿vale? Y instalásemos, nos descargásemos, ¿vale? Yo lo que he hecho es, si fuéramos un diseñador, ¿vale? Y si quisiera, por ejemplo,
descargarme y poder trabajar con esto, ¿vale? Me voy a mi Git o a mi repositorio, me lo descargo, ¿vale? Y si vengo aquí y me lo descargo, ¿vale? Yo puedo instalarme una serie de plugins, ¿vale? Uno es el de Redocli, ¿vale? Que es el linter, que es el que estáis viendo, y otro es el de Spectral, que ahora lo veremos, ¿vale? Y esto me va a permitir a poder hacer variaciones locales y no tener que hacer comprobaciones todo el rato en Sonar o este tipo de cosas, ¿vale? En la parte de Redocli, ¿vale? Sí, bueno, estoy utilizando API Greetings, ¿vale? Que es la que utilizamos el otro día. Si nosotros abrimos con el este y vemos lo que nos está diciendo el Russell por defecto, son las mismas que veíamos en API Quality, ¿vale? Entonces dices, oye, pues oye, que esto falla porque no has metido descripciones. Oye, que aquí no has metido este objeto. Oye, que no has metido y debería tener al menos un 400. Normal, ¿no? Es decir, si tienes un get y tienes un get 400, por lo menos tienes que tener una parte de 400. ¿Ves? Eso hay muchísimas, o sea, data. Pues esto estoy seguro que no estás cumpliendo el esquema que habías definido, ¿vale? Por eso él te dice que esto no estaba en el esquema, que esto tampoco, o que debería de ponerlo, ¿vale? Posiblemente es que aquí en vez de ID, pues tendría que tener triple language y channel data, en vez del ejemplo que yo he puesto, ¿vale? Si os dais cuenta, está muy bien porque me termina de ayudar, por lo menos a que esto tenga o correspondencia, sobre todo ejemplos con los normales, e incluso, pues bueno, componentes que no se utilizan, pues oye, elimínalos, este tipo de cosas, ¿vale? Esto sería nuestro linter, ¿vale? El linter es muy sencillo, es open source, se puede meter en cualquier ciclo de API Ops, ¿vale? Y bueno, en API Quality también se puede meter y además te lo indica en ese sentido y te genera el linter. Y luego para cualquier diseñador se lo puede instalar en local, ¿vale? Y ver, por lo que digo, pues oye, que estoy poniendo los ejemplos, están mal, ¿vale? Pues no me subas nada cuyos ejemplos me está poniendo no cumple ese esquema que tú mismo has dicho, ¿vale? Y la segunda parte, ¿vale? Es lo que decíamos, ¿vale? Pero si os dais cuenta, él no se mete en si esto tiene ese camel case, número de URLs, etcétera, ¿vale? Eso es lo que nosotros normalmente hacemos con Sonar o con Spectra, ¿vale? Normalmente Spectral es un poco más rollo, aunque es más potente, ¿vale? Por una parte es más potente porque permite hacer patterns y todo este tipo es bastante ágil. El un poco más rollo es que ese fichero Spectral tiene que ser compartido para que todos se utilicen, etcétera, ¿vale? Nosotros en API Quality, lo digo, o sea, en la versión de nueva, ¿vale? Eso ya yo creo que saldrá dentro de 2 o 3 semanas, lo que te va a hacer es generar las dos cosas, ¿vale? Es decir, te va a generar a partir de la guía de estilos que tengas, vas a ser capaces de generarte y descargarte el Spectral asociado a esa guía de estilos. Y entonces dices, oye, pues he generado la guía de estilos, esto está en Sonar, etcétera, pero a su vez me descargo el Spectral, ¿vale? Y cualquier desarrollador, ¿vale? Va a poder configurarse el Spectral, el punto Spectral, ¿vale? Que es lo que normalmente se configura en estos repositorios, con las reglas propias que hayas configurado aquí. Entonces, al final, lo que mola de una herramienta PIOPS Low Code precisamente es esto, es, oye, configura todo visual y luego tú me vas a generando todos mis ciclos o todos mis documentos o toda mi configuración, que es a la parte de PIOPS, ¿vale? Y aquí, y gracias a esto, pues podemos ver que pues ya tengo una serie de reglas que va a ir haciendo, ¿vale? ¿Esto que le va a terminar? Pues que si yo soy el que tengo que utilizar vuestro ciclo de API Ops y tengo que subir un OpenAPI para ejecutar el resto de cosas que veremos el resto de días, mi OpenAPI pues, va a pasar dos variaciones. Una el linter, ¿vale? Y entonces voy a saber que mis ejemplos están bien, que todo lo que está bien definido o cómo generamos un formato y luego voy a pasar mi guía de estilos, ¿vale? Que son toda la parte de Spectra para que ya no sé, que ya sé que mi formato es correcto, pero ahora voy a ver si esas buenas prácticas pues eso, que no haya niveles, que el número de respuestas 400, 406 y todo esto sean correspondientes por cada cosa, todo lo que hemos estado viendo, típicas reglas tanto de seguridad como de CEN, pues están bien definidas y se están ejecutando, ¿vale? Eso sería la parte Spectra, lo podríamos ejecutar como lo estáis viendo, con nuestro fichero de reglas descargado del propio OpenAPI y a partir de aquí no me hace falta estar variando en remoto, sino yo directamente en mi local, mientras que voy definiendo, puedo hacerlo, ¿vale? Cuando digo con VS Code, pues VS Code puede ser con Stoplight o cualquier
herramienta de definición, ¿vale? Que me permita este tipo de cosas, ¿vale? Pensar que es súper importante, ¿vale? Siempre lo diré, nosotros como ciclo de API Ops, que cuando nosotros vamos a ejecutar el resto de cosas, ¿vale? Es decir, que si nosotros queremos generar mocking, queremos generar pruebas, queremos generar microservicios, queremos generar, necesitamos que el Open API que esté bien. Por eso es tan interesante e importante que tengamos variadores iniciales para decir, oye, si tú esto lo haces bien, a partir de ahí vamos a empezar a hacer el ciclo de API Ops correcto, que es la generación de otros tipos de cosas. ¿Vale? No sé si se os ha quedado alguna duda, pregunta. Vale, sí, simplemente porque veáis, ¿ves? La parte de Spectral se genera muchísimo por pattern, ¿vale? Pero está bastante bien también. Es decir, lo más normal es que en algunas corporaciones veáis Sona, otra vez Spectral, ¿vale? Y en API Quality están trabajando con los dos, así que da un poco igual, ¿vale? Vale, pues nos queda un minutito. No sé si tenéis dudas, preguntas. ¿Habéis visto para qué se hace toda la parte de definición, tecnologías para hacerlo? ¿Vale? Pues si queréis lo dejamos aquí. Muchas gracias. Vale, un placer y nos vemos la semana que viene con toda la parte de Mocking, ¿vale? Chao, Perfecto, gracias. Adiós. Luego. hasta luego.